Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar esta semana y hemos invitado a dos profesionales que siempre recurrimos para reflexionar, el señor doctor Luis Calero y el doctor Santiago Basabe. A los dos les hemos planteado hacer un análisis del momento político que vive el Ecuador, y esto significa el análisis de la percepción de corrupción para ir al estilo de los 10 años anteriores y la realidad, qué podemos hacer jurídicamente y qué desde la visión política. Así es que, planteado esto, saludamos a nuestros amigos de la 920, a Facebook Live en el que estamos y a Democracia TV. Doctor Calero, bienvenido, buenas tardes. Jurídicamente hablando, esto de la percepción, uno dice, y la Contraloría con un Contralor que ha sabido viajar una cantidad de veces, o sea, ha estado más en Miami que acá, y dos subrogantes arranchándose la subrogación. Jurídicamente, ¿qué es lo que está pasando? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir cámaras con el doctor Basabe. Mire, yo venía pensando si el problema tenía alguna explicación de carácter jurídico o tenía una de carácter político, y realmente llegué a la conclusión de que no es ni jurídico ni político. Esto es politiquería pura. Es el resultado, y posiblemente voy a decir algunas barbaridades, y el doctor Basabe como politólogo me va a corregir. Mire, este es el resultado, yo digo, de 10 años que desde mi punto de vista constituyen el mayor fraude democrático de la historia republicana. Y le voy a poner solo un par de hitos para fundamentar este acerto mío. Comienza esto con una convocatoria a una asamblea constituyente sin que exista fundamento constitucional para ello. Definitivamente, los golpes blandos se dieron desde ese momento. Y comience usted a sumar. No juró la Constitución el expresidente. Además. Y comience usted a sumar una serie de hechos, los diputados de los manteles, la toma del Tribunal Constitucional, etc. La del Tribunal Supremo sí, Electoral, sí. La Corte Constitucional actual, ¿no? Cómo el Tribunal Electoral destituyó a unos diputados. Sí, es decir, digo, si usted comienza a sumar todos estos hitos, eso configura desde mi punto de vista el mayor fraude democrático en la historia republicana. Y si usted suma todas las convocatorias de elecciones, ya de por medio la cooptación, cooptados los órganos de poder, los órganos de control, perdón, las funciones y los organismos correspondientes, el fraude es completo. Tanto así. Y mire, voy a dar otro antecedente histórico que nos va a llevar a los momentos actuales. Creo que es evidente que para poder convocar a esta asamblea constituyente hubo un acuerdo entre el coronel Gutiérrez y el economista Correa. Y pero obvio, porque Sociedad Patriótica dio los votos para esta convocatoria. Decía el famoso TLC. Pues. Y como parte de ese acuerdo es la presencia, o sería la presencia del doctor Polit en la Contraloría, como parte de ese acuerdo. O sea que el primer trabajo era para el coronel Gutiérrez y mire usted cómo a los pocos días de ese acuerdo, el economista Correa en unas declaraciones dice que el coronel Gutiérrez es un verdadero patriota. Es un verdadero patriota. Sí, pero a la vuelta de la esquina, el coronel Gutiérrez revela, no sé si ingenuamente, porque también tiene unas dosis de ingenuidad tremendas, ingenuamente revela la existencia de este acuerdo y se convierte de pronto en un traidor y en lo peor que pudo haber existido como político. Y después se burla 10 años de él. Y después viene el coronel Chávez y suma algunas anécdotas y cosas por el estilo. Mire, y esto, y voy a decirle algo que lo he tenido atravesado en mi mente y en mi corazón.
En esta década, que yo digo constituye el mayor fraude democrático en la historia republicana, se produce también el mayor fraude judicial de la historia republicana, que se llama 30S. Mire usted cómo un presidente realmente en condiciones fuera de sí, en una actitud suicida, va a un sitio donde existe una sublevación por cuestiones salariales, estando él disminuido físicamente, pero yo diría en una actitud temeraria e irresponsable, va y provoca unos acontecimientos que después tienen un desenlace que todos los conocemos. Y él pide inclusive y comete un delito que nadie le ha perseguido cuando incita a que le maten. Que le maten, sí. ¿Y quién persiguió ese delito? Porque ese era un delito. Ese fue un delito que cometió, pero obvio, incitar al cometimiento de un delito constituye, pero por supuesto. Entonces, mire, discúlpeme, y de ahí se van configurando una serie de elementos hasta llegan a constituir una comisión de igual manera inconstitucional e ilegal, una famosa comisión de la verdad para 30S que avale lo que además la verdad de ellos. La verdad de ellos, pero claro, por supuesto. Entonces, pero en esa verdad de ellos cae gente. Pero es que eso es lo dramático y por eso es que me duele. El fraude jurídico. Pero el fraude judicial más grande de la historia del país, porque se han inventado antecedentes, se han inventado supuestos jurídicos, antecedentes, lo que usted y quiera, nadie trató el delito del expresidente de incitación. Pero eso es en lo anecdótico. Lo otro, en lo injusto, en lo ilegal, de haber sentenciado, perseguido y sentenciado a tanta gente. Creo que realmente no debe olvidarse, no debe dejar de analizarse bajo esa óptica. El que presidió esa comisión es nada menos que el actual fiscal general. Por eso entonces vamos a llegar al momento actual para poder, mire, ya tenemos dos elementos, dos personas, para poder decir algunas cosas de lo que están sucediendo en este momento. Santiago, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Bueno, el doctor Calero acaba de prohibido olvidar, pues. Y claro, y nos ha puesto el dedo en la llaga como que hemos tolerado más de lo que democráticamente se debe, y a lo mejor debíamos haberle hecho caso al expresidente Correa de que un tipo así no puede seguir. Bienvenido. Gracias, Francisco, doctor Calero, buenas tardes. Buenas tardes a la teleaudiencia. A ver, yo quiero agregar algunos elementos de juicio a los que ya acertadamente ha puesto el doctor Calero para que nos dé un escenario a partir del que la propia teleaudiencia puede sacar algunas conclusiones. Una idea inicial. El doctor Vaca, en una de sus primeras intervenciones ya como fiscal, señala que todo este embrollo de los casos de corrupción se trata de un caso de crimen organizado. Es decir, no son cosas aisladas. Es algo que está configurado, que se da secuencialmente, no es un caso aislado dentro del gobierno. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo se configura el modelo político de los 10 años del presidente Correa? Alrededor de 3 elementos fundamentales. El primero, un movimiento, Alianza País, que no es estructurado hacia adentro, sino que tiene una diversidad de facciones más de centro, de derecha, de izquierda, conservadores y liberales, el cura y el comunista, como en la época de José María Velasco Ibarra. ¿Cómo esos distintos grupos dentro de Alianza País pueden convivir y mantenerse juntos durante estos 10 años? Por 2 razones básicas. La primera, el Estado tiene muchos recursos económicos, lo cual permite que exista una distribución entre estas facciones y eso permite que las cosas se mantengan bien. Y segundo, el liderazgo del expresidente. Entonces, juntando este liderazgo fuerte que cohesionaba las tensiones, más allá de que tenían diferencias, podían convivir juntos, sumado al gran flujo de recursos económicos que permitía no solo sueldos de mejor nivel, sino también exageraciones, por decir lo mínimo, y que me refiero a esto, a los casos de corrupción, se configura un modelo que durante 10 años no tiene mayor problema. ¿Cuándo empiezan a surgir los problemas? Cuando los recursos económicos empiezan a decrecer, las tensiones y pugnas, por tanto, entre las facciones empiezan a surgir, y para cerrar el círculo, el liderazgo se elimina a partir del pasado 24 de mayo. Entonces, todo este conjunto de demandas, de tensiones, de conflictos que antes se resolvían hacia adentro de Alianza País y que nosotros desde afuera
los observábamos de forma muy, pero muy tangencial, muy marginal. Ahora empiezan a observarse como hacia en afuera. cancha, ¿no? Eso. Empiezan a observarse hacia afuera, porque no hay, estos dos elementos se eliminaron. El del cohesionador, que hemos dicho, y el de los recursos económicos. Con un ingrediente adicional. En un modelo de este tipo, como el que estamos describiendo, el expresidente y los altos funcionarios del Estado sabían todo y disponían todo. Hasta la compra de un lápiz y de un borrador en el Ministerio X pasaba por las manos de los altos funcionarios del Estado. Vinculemos esto con la idea del propio fiscal Vaca, cuando dice esto se trata de un caso de crimen organizado. Aquí no son cuestiones aisladas. O sea que ahí no está diciendo una verdad. Ahí, vinculando todo esto, podemos llegar fácilmente a concluir que estos escándalos de corrupción están articulados entre sí, que forman parte de toda una gran maquinaria que permitió a Alianza País convivir en buena forma hasta que el 24 de mayo, y que ahora empiezan a explotar y han explotado algunos, existiendo seguramente muchos otros adicionales. Ahora ahí el punto es, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Cómo resuelve el presidente Moreno este problema? A mí me parece que más allá de las buenas intenciones que podría tener el señor Moreno, asumamos que efectivamente quiere generar un combate a la corrupción. Asumamos que sus palabras son sinceras, no deberíamos dudar, al menos en principio. Desafortunadamente desafortunadamente para su voluntad política de hacerlo, llegar a tomar decisiones drásticas, en serio, de que el famoso de que, entre comillas, caiga el que caiga, le generaría una cantidad de costos políticos que serían prácticamente imposibles que él los pueda manejar. Estamos viviendo una cortina de humo, Santiago. Yo creo que más allá de una cortina de humo, como parecería ser, se va a resolver, al menos en principio, este problema es arrojando a alguien al agua. O sea, no se puede... Pegando una cabeza. A las cabezas más visibles, a las que manejaron todo este modelo de los 10 años, no es posible hacerlo. Pero a alguien hay que entregar ante la opinión pública, y parecería ser, al menos hasta ahora, no creo que esto esté resuelto, que esa es la cabeza del señor Poli. Exclusivamente el señor Poli. Yo creo que en buena medida ahora mismo de las cabezas visibles sería él. Vamos a ver cómo se resuelve, porque Poli es una persona que tiene mucho recurso político y sobre todo tiene un recurso que no tienen los otros. A diferencia de los otros que tenían votos, él tiene información. Y tiene información de 10 años. Doctor Calero, si es que el contralor Poli decide no solo mover, porque lo del fiscal Vaca parece que medio entendió algo y Trag le mandó ya una excitativa fiscal, un informe con responsabilidad. Y claro, y entonces ahí ya lo tiene también al fiscal Vaca, alguien ha de tener que... No hemos visto sobre qué le acusa. Dicen que es sobre lo del 30S y algún manejo. ¿Cómo se resuelve lo del contralor? Con juicio político, y si no viene la asamblea, ahora sí quiere hacer un juicio político. Claro, miren, antes de olvidarme hay dos hitos que también hay que destacar. Cuando los asambleístas se declaran asamblea originaria, cuando era una asamblea derivada que fue exclusivamente para escribir la Constitución, y sin embargo ellos se declaran en una asamblea originaria y comienzan ¿no es cierto?, a manejar todo el poder público. Hacen los fiscales. Y como parte de eso, luego usted tiene un tribunal constitucional que se autoproclama Corte Constitucional. Es decir, los Transformers. Le digo, vea, discúlpeme, esta ha sido una secuencia de golpes blandos. Ahí funciona la teoría del golpe blando. Esta ha sido una secuencia de golpes blandos. Pero bien, ¿cómo se resuelve el problema del fiscal Poli? Yo creo que esta es una expresión de otro problema que es un aspecto este rato de las relaciones de poder al interior de Alianza País. Yo creo que ni siquiera es un problema de relaciones de poder entre Alianza País y la oposición, sino facciones al interior de Alianza País. Y entonces, ¿quién responde a quién? Sí, por ejemplo, para centrarle y no irme todavía a la pugna con el doctor Vaca, el doctor Poli y el doctor Vaca, previamente tenemos la pugna entre el doctor Celi y el doctor Poli. Claro. ¿Quién responde a quién?
Poli está con Correa, Celi está con Moreno. ¿Y cuál es el papel que desempeñaría el doctor Celi? El doctor Celi, el contralor subrogante. La situación de él, desde mi punto de vista, es delicada, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Porque si hay una acción de personal he visto una acción de personal, he visto una acción de personal del 25. Lo raro es que con vigencia 2 de junio. A partir de tal fecha usted deja de ser, sí, pero firmada el 25. Firmada el 25. Ajá. Sí, cuando se asume que el doctor Poli se encontraba en el país. Entonces, esa acción de personal, que es la forma como se refleja una decisión del Contralor, simple y llanamente estaría vigente. Estaría vigente. Y entonces aquí va a venir el tema, obviamente, de resolución al margen de lo jurídico y que es estrictamente, yo digo, en lo político, politiquero. Sí, y ahí usted suma el ingrediente de Odebrecht y de otros casos. Porque desgraciadamente... No se olvide que antes de irse, entre uno de los viajes el Contralor Poli dijo que tanto en la refinería del Pacífico y la había 870 millones de millones. Pero a eso quería referirme. Mire, Francisco, y a veces limitamos el análisis al tema Odebrecht. Sí. Y ese no es apenas un punto. Sí. Apenas. Estuve haciendo unos rápidos cálculos. Mire usted, en los 10 años, solo entre Petroamazonas y Petroecuador, se han manejado en sus presupuestos más de 44 mil millones de dólares. Más de 44 mil millones de dólares. Si usted deduce de esos 44 mil millones el costo de los gastos de personal, y usted asuma un 10% de los gastos de personal, asuma un 20% para ser exagerados, usted está hablando ahí de unos 8 mil millones de dólares. Usted deduzca de los 44 mil y está hablando de alrededor de 35 mil millones de dólares solo en las dos empresas petroleras en inversión y en gastos de operación. Gastos de operación que necesita insumos, que necesita una serie de elementos. Solo entre las dos. Hubiésemos hecho unas dos del Pacífico. Mire usted, si usted toma el monto de ingresos solo en el sector petrolero, en concepto de exportaciones de crudo, en concepto de exportación de derivados, en concepto de ingresos por venta interna, estamos hablando de más de 140 mil millones de dólares. Entonces, los montos que estamos hablando son realmente estratosféricos en los 10 años. Claro. Y de ahí que entonces... El tema de la corrupción. Los cigarrillos. Pero, obvio, esto de Odebrecht es apenas una pequeña parte, diría yo, de todo lo que podría significar. De todo lo que podría significar una gestión, y aquí retomando un poquito el análisis estructural de esto, yo diría que responde, perdón, esta situación a un estilo de gobierno y a un modelo de gestión que fueron por menospreciar el Estado de Derecho. A pretexto de que hay que hacerlo rápido y del sentido de la urgencia, había que atropellar normativa e inclusive había que eliminar la normativa, como por ejemplo cuando se eliminó la facultad de la Contraloría y de la Procuraduría para generar informes precontractuales. Entonces, este atropellamiento del Estado de Derecho. Ese es un tema que lo venía hablando yo desde hace unos 2 años, nadie me regresaba ni a ver, porque esa era parte de la... Y apenas es una decisión de un decreto ejecutivo, un reglamento que podría ser solucionado de manera inmediata. De inmediato, sí. Entonces yo digo, un estilo concentrador. Cuando al margen de fuera de toda lógica en el manejo, en la administración del Estado, que prudentemente aconseja que los ministros son fusibles, ¿verdad? Para no desgastar la imagen, la integridad del presidente. En estos 10 años fue al revés. Se fortalecía el presidente, en virtud de a cuántos anulaba en los ministerios. El presidente se convirtió en pararrayos. Y a él estaban apegados los ministros, y mientras más les callaba,
les sometía era Les mucho iba mejor para él. Mejor ministro Para él. y para él mejor. Claro. Para ellos, en cambio, creo que se abrieron autopistas para hacer para lo hacer- que se les ya. ocurriera. Con el paraguas estaban ellos cubiertos. Y dale. mire, en unas piscinas repletas de tiburones. Porque los tiburones no es que nacieron hace 10 sí, años. No. Estos tiburones han estado presentes décadas. Sí, pero hay épocas en las que han sabido engordarse ¿Dónde de mejor tienen más? manera. ¿Dónde tienen más? Y creo que esta ha sido una década Santiago, adecuada entonces, para ellos. esta década de engorde de tiburones y de lagartos, les aumento yo a los lagartos. Sí. Porque se ve que es este modelo concentrador que recordaba la vieja URSS de mediados del siglo pasado en el tema este de la organización, pero también al estalinismo de esa misma URSS en el manejo frente a los otros y al desprecio de la democracia. ¿Generó entonces un estado delincuencial? Generó un estado de una organización delictiva muy bien estructurada, muy bien diversificada, con vasos comunicantes que funcionaban bien, que fluían bien, con pagos y recompensas establecidos específicamente, donde todo estaba articulado, insisto, alrededor de un liderazgo que cobijaba todo esto, como bien se mencionó, donde había muchos recursos, por lo cual la necesidad de tensionar y de confrontar entre las facciones era inútil, porque alcanzaba a abrir la llave para todos. Pero eso llega a un punto, llega el punto donde desafortunadamente para Alianza País y afortunadamente ojalá en algún momento para la justicia del Ecuador, cosa que yo veo muy poco probable, esto eclosiona hacia afuera. ¿Y por qué decía yo que veo muy poco probable? Ya había dado un par de ideas. Primero porque el señor Moreno, el presidente Moreno, no tiene el capital político suficiente sobre el cual sostenerse en el caso de que él quisiera afrontar. En el caso de que él quisiera afrontar. Porque además seguramente al interior de Alianza País tendrá ya los mensajes cuando él tenga la intención de abrir eso, que quizás intereses cercanos de él podrían también estar dentro de esto, porque era una organización estructurada y articulada. En la que él ha estado los 10 años. En la que él ha estado los 10 años. Entonces, la ausencia de capital político, su pertenencia a esta... Ha estado los 10 años también. Ha estado los 10 años, ha tenido cargos dentro del gobierno del presidente Correa y además él ha estado en la Contraloría. Claro. Por lo que en determinado momento el hecho que se llegue a abrir esto en términos de un enjuiciamiento penal o un enjuiciamiento político vía Asamblea Nacional, podría también generarle responsabilidades al propio Celi, que ahora está él ha estado varias veces aferrándose al Cada poder. vez que el señor Polit se ha ido, él ha estado encargado. Exactamente. Y si suman, perdón la interrupción ahí, si suman los informes firmados por él, que no los ha querido firmar Polit, pero sí los ha firmado Celi, vamos a ver una cantidad de cosas, incluidos en el tema petrolero, que el que ha firmado es el señor Celi. Entonces mira cómo todo el entramado es tan difícil de desmadejar para que se pueda llegar a una efectiva responsabilidad, a que caigan todos como aparentemente dicen, y eso para un discurso político está bien. Adicionalmente, si es que teníamos toda esta estructura coordinada desde arriba, donde todo se sabía desde los altos funcionarios, también los funcionarios muy cercanos a los altos dignatarios conocían de esto. Claro. Y el fiscal general de la Nación hasta hace 2 meses era el secretario particular del presidente, del anterior presidente, era el consejero presidencial. Sí. Y yéndonos al plano judicial, el presidente de la Judicatura fue secretario particular también del expresidente y también ministro. Entonces vean cómo por donde se observa... ¿Del 30S? Pues claro, por supuesto, por donde se observa... Los fuegos están cruzados. Hay gente que tiene responsabilidad y que al menos seguramente conoce de todo esto que ha pasado. Si conocemos algo desde afuera, mucho más será la gente que está adentro. Y efectivamente hay un punto adicional, es lo que el doctor Calero había comentado de Odebrecht. Efectivamente, Odebrecht es un punto en una línea enorme de cosas que seguramente se tendrán que ir observando a lo largo del tiempo de lo que ha sucedido en estos 10 años. Y los montos de Odebrecht realmente son insignificantes frente a lo que podría haber. Naciones Unidas, Santiago, ¿crees que no podría aportar para
Podría aportar. Más. Pero tú ves que Para políticamente no. para que la indagación fiscal la haga quién. El fiscal Vaca. Para que el examen vía Contraloría lo haga quién. Para que el Poder Judicial accione a partir de quién. Tal cual están las cosas, esto sumado al diseño institucional, se ha hablado mucho y es efectivo como al delito de peculado se lo desmanteló totalmente la declaración constitucional de imprescriptibilidad realmente queda en el aire porque ese artículo inconstitucional está en vigencia. Entonces, yo creo que todo el diseño institucional, la estructura política, el modelo político tal cual está establecido, da para muy poca capacidad de maniobra del presidente Moreno, insisto, asumiendo que tenga la buena voluntad de hacer. El problema que sí va a tener el señor Moreno es que, dejando esto sentado, que se le dificulta modificar el tema de la corrupción, si es que al mismo tiempo no genera un cambio radical y pronto en el tema económico, se le pueden juntar dos variables, que es la crisis económica y los escándalos de corrupción. Y la literatura de los últimos 20 años de América Latina da cuenta que las caídas presidenciales se han dado en toda la región cuando se ha unido crisis económica y actos de corrupción. Doctor Calero, entonces estamos, ¿qué? ¿Esto será crónica de una muerte anunciada? ¿Para qué hicieron tanto para ganar entonces? Yo creo que hay algunos anuncios que, entre comillas, van poco paleando, que calman, pero no son suficientes porque son inefectivas, total y absolutamente inefectivas. Creo que hay que dividir el problema en dos fases. La una es lo que se ha hecho, los actos de corrupción que están por investigarse, por judicializarse, que se están procesando, y lo que habría que hacer para prevenir a futuro la corrupción. Entonces, Naciones Unidas, comisiones, etcétera, etcétera, quien quiera de ellos podría contribuir, digo yo, al para futuro. Lo del futuro. Y hay que resolver pero esto. No podemos pasar la página nomás. Definitivamente que no. Pero sí me parece que las señales deben ser permanentes, tan claras y contundentes que no quepan la menor duda de que está en una línea de que caiga quien caiga. En ese sentido no es prudente, por ejemplo, que un ministro del Interior salga a anunciar que se ha hecho un operativo el día no sé cuánto para en el caso de Brecht. ¿Qué tiene que ver el ministro del Interior con eso? Por favor. Me parece que es imprudente que la señora ministra de Justicia salga a avalar, ¿no es cierto?, respecto a uno de los involucrados en el problema de la Contraloría. Entonces, digo, las señales tienen que ser tan claras de que uno de los puntos fundamentales es el de la independencia y el respeto a las otras funciones del Estado. Porque si estamos en esta es precisamente por la cooptación que hubo, el irrespeto total y absoluto a la independencia de los organismos y las funciones del Estado. Entonces las señales clarísimas tienen que ser en ese sentido, clarísimas. Y me parece que sería una buena decisión por parte del presidente una revisión de este frente, ¿no es cierto? Porque un frente formado por los... con sus ministros. Con sus ministros ya de... Y con ministros que eran vicepresidenta nada menos de la Asamblea anterior. Claro. Entonces, me parece que en vez de un tema favorable para él, se puede convertir en un boomerang. Entonces, yo creo que por ahí debería partir el asunto en dividir claramente los dos aspectos estos, el uno, la corrupción, todos los procesos realizados. En eso tiene que haber, por ejemplo, mire usted, son decisiones pero tan simples como esta. ¿Por qué no se publicita, y que debería estar en la página web, el acuerdo transaccional celebrado con Odebrecht en el año 2010-2011? Cuando le perdonaron a Odebrecht y Odebrecht regresó. ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Lo ha leído usted? No hay. ¿Usted lo ha leído? Yo tampoco. Y eso que andamos rebuscando por aquí por acá. La Asamblea debería haber pedido. Vea, primerito, a ver, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Quiénes celebraron el acuerdo? Uno. Dos, ¿cuáles fueron los informes y los sustentos para la celebración de ese acuerdo? Y capaz que usted ahí encuentra entonces... Y cómo los jueces... ¡Ah, caramba! Y cómo los jueces cerraron las acusaciones mire, y no dictaron sentencia. No es cierto. Entonces el fiscal Vaca tendría ahí ya... ya tiene pero para actuar urgente, sí,
Solo con esa medida. ¿Y qué significa esa medida? Una simple y llana disposición del presidente de la República. Publíquese el acuerdo. Cuélguese en la página web. Yo no sé si en qué ministerio, quién firmó, cómo fue, o cuélguele en la página web de la Presidencia de la República. Diga, este es el acuerdo. Dicen que la Procuraduría y la Contraloría autorizaron eso. Pero claro, y la Fiscalía también. Porque ya estuvieron en proceso denuncias en Ambato. Pero por supuesto. Ya habían iniciado. Pero vea, por favor, dése cuenta usted cómo solo con una decisión política, una sola, chiquita, y una de carácter administrativo, usted puede dar una señal tan contundente de que quiere efectivamente de que caiga quien caiga. El asunto es combatir a la corrupción. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Estamos con el doctor Santiago Basabe y el doctor Luis Calero. ¿La situación política es jurídica o solo política? Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Por ahí me dijeron así. Estamos de regreso ya con el señor doctor Luis Calero y el doctor Santiago Basabe. Santiago, esta tesis, claro, uno dice tan simplemente podría resolverse, pero claro, nos topamos con que con esa simpleza, dice el doctor Calero, preséntennos a todos y veamos los juicios en Ambato. Pero eso puede ser una bala que pasa, es tan fuerte que pasa matando a alguna gente. Absolutamente, o sea, ¿Sí? yo creo que la posibilidad de evidenciar todo lo que ha pasado está clausurada. El presidente Moreno no tiene el más mínimo espacio para jugarse en ese sentido, porque jugarse sería arriesgarlo todo, tener una versión al riesgo de cero. Y creo que... Es un kamikaze. Claro, yo creo que él buscará tomar resguardos. Y me parece que hay la salida, pensando desde el lado del gobierno, es una urgente reactivación de la economía, del sector privado y de la producción del país. O sea, trabajar en dos frentes. frentes. Trabajar en los dos frentes y fundamentalmente en el tema económico, porque desafortunadamente para nosotros, para el país, desafortunadamente, si es que el tema económico empieza a mejorar, la gente inmediatamente se olvida de los escándalos de corrupción, así se le ponga al frente las denuncias, los nombres, lo que sea, la gente se olvida de eso. Entonces ahí el presidente tiene un reto enorme. Por un lado, manejar este tema de la corrupción, que debe ser... millones de goteras que le van chorreando por todas partes en temas y en personas adicionalmente, pero al mismo tiempo un cambio drástico, radical en el plano económico, y para eso necesita rodearse de gente que priorice lo pragmático a lo ideológico. Yo, de lo que he visto hasta el momento, no estoy tan seguro que así sea el frente económico, al menos que sea un frente económico muy dinámico en ese sentido, sino que creo que todavía las trabas, este rasgo ideológico, las trabas ideológicas, comillas, ¿no? que antes se pudo manejar durante estos 10 años, porque como hemos mencionado al inicio, el modelo político aguantaba perfectamente, fluía perfectamente, tenía recursos económicos, tenía el liderazgo fuerte y se manejaban las cosas así. Si la oposición decidiese ayudar al señor licenciado Moreno,
y decirle, a ver, si usted va a enfrentar esto, cuente con nosotros. Y una parte de Alianza País, que a lo mejor estaba fuera de los 10 años y que han estado mal o bien tolerando esto, deciden también trabajar. ¿Es posible políticamente eso? Posible es. Dos objeciones me surgen a mí. La primera, no sé hasta qué punto el nivel de confianza entre Alianza País y la oposición puede existir. Este juego de relacionarte entre gobierno y oposición empieza a generarse hace un mes. Los 10 años anteriores fue un juego de suma cero, evidentemente. O sea, jugamos nosotros y ustedes se quedan afuera, ganan elecciones. Esa era la idea. Sí. Entonces, como ahora está empezando, yo no sé hasta qué punto existe la suficiente confianza para jugarse de esa manera, porque para tomar partido por esa estrategia que tú planteas, Francisco, hay que tener una confianza casi al 100% en que luego el otro no se va a hacer a un lado y me va a dejar caer. Claro. Y por otro lado, yo creo que si bien debe haber gente seguramente hay gente de Alianza País que está molesta con todo lo que está sucediendo, que quisiera que se revelen las cosas, que quisiera que se desenmascare toda esta serie de escándalos de corrupción que, insistimos, va mucho más allá de Odebrecht. Tengo la impresión que ese grupo es el minoritario dentro de Alianza País. ¿Sí? Me parece que tanto ese, estaban que ese colgados es el grupo en los 10 años. Tanto o en que la segunda parte luego, de los 10, exacto, que luego del 2009, 2010, este grupo prácticamente desaparece de la arena política. Entonces, con un apoyo minoritario dentro del movimiento, con toda la presión que deben tener de los propios miembros de Alianza País, y con estas dificultades para generar alianzas o acuerdos o puntos de confianza con la oposición, dado el pequeñísimo espacio que se tiene, yo creo que esa opción es realmente poco probable. La salida en el plano político de lo que hablamos, a mí me parece que es entregar a la justicia a alguno de los observables, de los más visibles políticamente. Y me parece que el gobierno se está jugando por el señor Pollitt. Y como decía al inicio, sin embargo, el señor Pollitt tiene muchas herramientas, claro. tiene poder ¿Cómo político defenderse? y tiene información. De 10 años. Tiene información, exactamente, tiene información de todo lo que ha pasado en la Contraloría de Brecht, un solo punto de toda la línea que hay. Entonces yo asumo que estos precisos momentos que nosotros discutimos esto acá debe ser también los momentos de una intensa negociación interna, claro, entre el Contralor todavía en funciones Pollitt y los distintos espacios de Alianza País en términos del intercambio, de cómo podemos resolver este problema sin que salgamos mayormente afectados. ¿Y ahí estará jugando algún rol el expresidente Correa? Es que un modelo como el de los 10 años, los altos funcionarios sabían todo. Absolutamente todo. Doctor Calero, si aplicamos la ley y le nombramos a usted Contralor como debería algún rato sucederle al país, ¿qué debería hacer el Contralor este rato? ¿O mire, no tiene ninguna posibilidad de actuar? No, este rato yo creo que el Contralor prácticamente no tiene. Mire, un poquito para retomar el tema, y luego me ubico en el escenario nada ideal de ser Contralor. Yo creo que aquí habría que desentrañar algunos alineamientos posibles. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, ¿está alineado con el señor Correa o con el señor Moreno? Porque dependiendo con quién esté alineado, ¿no es cierto? Y viendo el alineamiento de Pollitt que se asume que sería con el expresidente Correa, caramba, entonces hay una especie de rebelión en la Asamblea, ¿no es cierto?, en contra del expresidente Correa, porque si todos están apuntando a la cabeza de Pollitt, estos asambleístas indirectamente estarían en contra de Correa. Entonces yo digo, sería interesantísimo ver cuál es el real alineamiento de cada uno de estos sectores. De José Serrano. José Serrano está con Lenín Moreno o está con Rafael Correa. Sí, pienso yo. Y de hecho que antiguos, o los iniciales del movimiento País, de Alianza País, efectivamente yo creo que están alrededor de Lenín Moreno. Y hay algunos elementos que luego podrían verse ya más claramente. Bueno, la actuación, esa reunión de democracia así encabezada por Gustavo Larrea,
habla de consolidar al presidente Moreno, ¿no? Pero claro, ya él he escuchado una entrevista en otro canal de estos digitales y realmente es una frontal defensa y apoyo a Lenín Moreno. A Lenín Moreno. Entonces, y al proyecto. Pero claro, parece que volvieron a descubrir por ahí un proyecto ahí. Sí. Mire, yo creo que hay algunos temas que pueden hacerse de igual manera con medidas. Y las comisiones que podrían formarse de veedurías ciudadanas, etcétera, simple y llanamente pueden hacer unos trabajos sencillos, pero de una gran significación. Los que hemos estado en el sector público sabemos más o menos algo de la dinámica de cómo funcionan los exámenes de la Contraloría. Ellos emiten un borrador de informe inicial. Digamos, los auditores que no están contaminados políticamente, los operativos, los que ven blanco y negro. Porque luego viene entonces, ¿no es cierto?, la discusión del borrador, la lectura, y comienzan los ajustes y reajustes, y luego va a la dirección de responsabilidades. Y en responsabilidades ellos dicen, no, sí, es claro que emiten un memorándum, un borrador de memorándum de responsabilidades, los del equipo de auditoría que hizo el trabajo de campo. A mí me gustaría comparar, por ejemplo, los borradores, sí, con los resultados, con los que deben estar ahí, ¿no? Pero tienen que estar ahí. Deben estar ahí. ¿Sí? A mí me encantaría ver, ¿no es cierto?, hacer un análisis de cuántos elementos del examen inicial del borrador fueron desvirtuados y con qué argumentación fueron desvirtuados. ¿En qué medida? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué medida? Porque a veces somos injustos, me parece, que cuando se habla de la Contraloría y metimos en un solo saco a todos. No, yo creo que sí hay personal profesional además, de carrera. Y algunos han dejado por escrito sentados. Sí, yo creo que es correcto hacer esa salvedad. Hacer esa salvedad. Así es. Los que se estén manejando políticamente es otra cosa. Es otro, sí. Entonces, yo creo que, mire usted, cómo con medidas simples de esa naturaleza. Porque el otro inclusive requiere ya cierta preparación, cierta especialización para poder desentrañar contratos especializados en determinadas ramas, en determinados proyectos. Y que eso el común de los mortales no los podemos hacer. Pero este trabajo, discúlpeme, Pancho, ya lo hicieron los auditores. Claro. Y ellos con la asesoría adecuada, etcétera, etcétera. Entonces hay un primer reflejo, un primer examen en el que deberíamos confiar mucho más que en el resultado del informe final. Entonces ahí lo que está planteándonos es una auditoría a la Contraloría. Pero claro. ¿Y quién podría hacer eso? Pero, mire, entonces, ¿a qué voy? A que esos tienen que ser documentos públicos. Deberían ser, y de hecho son documentos públicos. ¿Incluidos los borradores? Pero vamos. dicen que no se puede usar eso. Pero ¿quién dice que no se puede? ¿No se puede utilizar para qué? Entonces aquí sería cuestión de una interpretación posiblemente, digo que todo dentro de la voluntad política de llevar adelante un proceso sin mayores aspavientos, pero ahí puede haber participación ciudadana. Y entonces, ¿cómo que no los colegios de profesionales? ¿Cómo que no las universidades? ¿Cómo que no en determinada materia, en auditoría, en administración? Yo puedo, como profesor, hacer un análisis de estos procesos. Claro que sí. ¿Y cómo que no los sindicatos, las organizaciones pueden hacer? ¿Una ley? Yo no creería que una ley. Mientras tanto, yo creo que administrativamente se pueden establecer algunos elementos. Hasta que no se publique el informe final, entiendo que hay cierta reserva en los documentos. Pero mientras tanto, todo el proceso, toda la documentación resulta ser pública. Por lo menos los exámenes de la lectura que se da deberían analizarse. Pero claro. Entonces para vea ver usted cuánto han desvanecido pero de eso. Claro. Y de ahí entonces comparamos, si usted quiere, con todos los informes, porque Poli dice, no, yo mandé tantos miles de informes con indicios de responsabilidad penal, emitido esto, a ver, veamos, pues. Porque por ahí se han leído algunas denuncias, ¿no es cierto? Que una vez que en los borradores de informes se establecieron desviaciones, que es el término que utilizan, ¿no? y establecieron algunos problemas graves, por ejemplo, en comercialización de petróleo, etcétera, y de pronto una intervención de unos cuantos minutos en la lectura del borrador, se desvanecieron se perdieron. Y se perdió todo. Un gran argumento habrá tenido. Y quedó simple y llanamente como una recomendación por ahí para mejorar el procedimiento administrativo y nada más que eso. Entonces sí me parece a mí que, mire usted, hay mecanismos. Dese cuenta, solo dos elementos. Cuando yo hablé de hacer una auditoría a la Contraloría a propósito de los arranques de los papeles, me dijeron que tendría que ser la misma Contraloría.
he leído al Contralor subrogante que dice, no, la única que puede es la Asamblea. Y yo creo, ¿y en dónde está qué es el otro elemento distorsionador? No, en la Constitución esta de derechos, el derecho al control por parte de la ciudadanía, que se creó una quinta función, ¿no es cierto?, que debe propiciar la transparencia y el control. Pero caramba, y si yo quiero controlar, yo puedo utilizar ese mecanismo, ese y otros mecanismos. ¿Sí? Santiago, entonces pasa, aquí hay otros dos elementos. Este quinto poder, que siendo el cuarto se convierte en el quinto cuando junta a los otros, a los que hay que investigar además, que es el fiscal y el contralor. Y resulta que el anterior fiscal, chao, ya no hay. Y se fue antes de que cumpla el tiempo y además hizo que le posesionen al ganador antes de tiempo también. Sí, a ver, en el tema ese de esta famosa cuarto poder o el Consejo de Participación Ciudadana, esta me parece que es, entre otras, una de las mayores aberraciones que tiene la Constitución de este país. O sea, si es que en algún momento se intenta darle algo de institucionalidad al país, de las primeras cosas que hay que hacer es eliminar eso. ¿Sí? Vía una consulta popular, pero renunciar no es cuestión de los nombres, no es de cuestión de los actores, es cuestión que el concepto es un concepto fascista de controlar la asociación ciudadana desde el poder. No es del concepto democrático a la uruguaya o a la costarricense de a ustedes tengan las libertades y organices en gremios, colegios profesionales, artesanos, artistas. No es esa la idea. La idea es, yo controlo, yo organizo y ustedes hacen lo que yo les permito hacer. Y si se les va de las manos, a la cárcel. Y si es que hacen lo que yo les permito hacer, además hay recursos del Estado. Hay recursos del Estado. Vean cómo todo engrana alrededor de este gran aparato. Entonces, por ahí yo creo que la posibilidad es eliminar eso con una consulta popular. Podría ser una opción que me parece no es el mejor momento para discutir ese tema. Porque si empezamos a discutir eso, se va a eclipsar el tema de la corrupción. Y desafortunadamente me parece que la oposición es tan miope que es esa la que está empujando este tema, que siendo importante, insisto, no me parece que es del momento. Y el segundo elemento que el doctor Calero mencionaba es a otros actores dentro de Alianza País, el presidente de la Asamblea, uno de ellos el doctor Serrano. Y a mí me parece que él no juega del lado de Correa ni del lado de Moreno, sino que él tiene su propio espacio político. Tanto poder. Bueno, es el presidente de la primera función del Estado. Es el asambleísta más votado. Y es la persona que controló y maneja y tiene toda la información de los 10 años de gobierno porque fue ministro del Interior. Y secretario de Transparencia, antes de ir a... Así es. Entonces, no solo maneja un caudal político, no solo maneja un caudal electoral, sino que maneja la información del Ministerio del Interior de 10 años. Y ahí ya sabremos algún momento qué sabrá y qué no sabrá el señor Serrano. Entonces yo creo que él, una vez que el modelo político se empezó a erosionarse por esta razón de recursos económicos que había dicho, la salida del expresidente, él tiene, y me parece que con buena perspectiva, un escenario político propio por sí mismo. Y yo creería que él está jugando en estos momentos, en ese escenario, en ese posible escenario de que, llegado el caso, si se junta crisis económica con un problema político de corrupción y que eventualmente la inestabilidad pueda volver al país, la situación puede ponérsele muy favorable al señor Serrano, y me parece que él tiene los suficientes recursos políticos y electorales para Pero ahí no estamos diciendo en absoluto nada del actual vicepresidente, que se le ha dicho que puede ser la cara del, ¿cómo se llama?, de la cabeza, digamos, del Contralor, y el vice, que es el más apuntado por todos, y ya mismo salta el tema de Andinatel, donde estaba también la hermana. Pero es que el vicepresidente también tiene mucho poder político. También, sí. O sea, es difícil que el señor Moreno pueda irse contra el vicepresidente de la República. Es que es jugarse contra el 80% de Alianza País. Y eso sería que enfrentar a Correa directamente. Es de enfrentar a Correa directamente, es de enfrentar al expresidente abiertamente.
Y yo no sé si el presidente Moreno tiene la decisión política para asumir una jugada de ese tipo, que es harto arriesgada, porque puede ser o bien recibir el apoyo ciudadano, aunque las clases medias no votaron por Moreno, y son las claves y decisivas en esto, y recibir el apoyo del entorno político de la oposición y mantenerse, o lo contrario, que todo este andamiaje se caiga como que esa parte de la estructura castillo de naipes. todo. Exactamente. Entonces yo creo que en ese sentido, para los intereses que representa el vicepresidente Glass, ha jugado de forma inteligente hasta ahora. Vean que el gabinete ministerial, el vicepresidente casi no tiene representación. Él está a un lado del manejo de la política ahora. Pero está ahí, pues. Sí, está ahí, sí. Pero está ahí, es el vicepresidente, y en un momento eventual de una sucesión, ¿quién tiene que asumir? El vicepresidente. Pero de la ahí puede República. jugar el doctor Serrano también. Claro. Y si tiene agenda propia, el doctor Serrano es capaz de entregar entonces otra cabeza, además de la de Poli. ¿Qué diría usted? Que yo no sé si el doctor Serrano alguna vez en sus sueños se imaginó con la banda presidencial. Entonces, imaginándose, interpretando este sueño que pudo haber tenido, que pueda tener, simple y llanamente tiene que alinearse. Y no puede jugar su propio partido, creo yo. Y él necesariamente tendría que alinearse con Moreno. Porque en la eventualidad de que el actual vicepresidente fuera involucrado directamente ya, con algunas evidencias tan contundentes en el caso de Brecht, simple y llanamente tendrá que producirse una sucesión de la vicepresidencia, en primer lugar. En segundo lugar, no se puede descartar la posibilidad de algún problema de salud a mitad del periodo del propio presidente Moreno. Porque este trajín y estos mismos días él tiene que estar muy tenso y posiblemente pudiera derivarse en algún problema mayor, que no lo deseamos desde luego. Pero dentro de las especulaciones, y entonces, claro, ¿quién tiene que estar listo? Creo yo que no ha de mal pensar el doctor Serrano en tener esta opción. Creo yo. Sí, bueno, pero además en política es legítimo todo pensar, es posible, todo es pensar factible. que eso es posible, sí, claro. Pero claro, entonces yo creo que no descarto obviamente el análisis del doctor Basabe. Yo lo respeto mucho, que él pudiera eventualmente estar jugando su propio partido, ¿sí? Mas, pero este no es de individualidad. Yo no creo que pudiera tener mucho futuro estar jugando solo él, porque la cancha la están trazando otros, ¿sí? Y de todas maneras creería inclusive que esa cancha ya está trazada. Antes de olvidarme, cuando hablábamos de esto del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que hubo un error tan básico, tan elemental. Mire, en conceptos primarios de administración, cuando uno organiza una empresa, un ente, una asociación, uno habla de las funciones sustantivas y de las funciones adjetivas. Funciones sustantivas, aquellas que tienen que ver con la razón de ser de la institución. En este caso, el Estado, razón de ser, legislar, administrar la cosa pública y administrar justicia. Y las funciones adjetivas, aquellas que coadyuvan para el cumplimiento de las sustantivas. ¿Sí? Y entonces, esto de las elecciones, por ejemplo, porque no es solo participación, ese tribunal contencioso electoral, esa nueva función electoral, no. Entonces hay esas dos funciones, esta de transparencia y la electoral, que son tan de más. Las tres tradicionales, las tres típicas funciones, y pero con los organismos de apoyo. No quiere superar el tema del siglo pasado, van a decirle. No, está modernizado, por el contrario, es una actualización permanente, pero por supuesto. Santiago, ensayemos una salida política entonces. Primero, a ver, lo que no puede pasar por lo que el país está viviendo es que haya impunidad. La impunidad va a provocar, yo creo que a veces, no sé si una mayor reacción que al tema económico, que es al que yo más le temo, pero me indigna ver cómo se van a pasear por nuestras narices y nos van a demostrar sus 4x4 en las avenidas de Quito y del país, estos que se han llevado la plata. A ver, yo creo que el gobierno va, y vuelvo al caso, va a tener que entregar a alguien gordo. Y puede ser el Contralor Poli,
pero no necesariamente. No necesariamente. Pero yo le veo ya flaco al Contralor. No se crea, el Contralor es Contralor, el Contralor tiene información, el Contralor estará negociando en términos políticos y quizás en los otros términos. Claro. Pero de alguna manera tienen que zanjar esto. Alguna sentencia tiene que haber contra un exministro, contra el propio Polit. Es difícil que Polit vuelva en el caso que se le inicie un juicio penal, él es ciudadano americano. No dejemos de lado esa cuestión, pero de alguna manera algo va a pasar en términos de decisiones judiciales, con lo cual se intenten lavar la cara y decir, miren, hemos sido tan transparentes que ahí están los aislados casos de corrupción, más allá de que ante la opinión pública sea un discurso casi insostenible. Pero lo de fondo, yo vuelvo a lo de antes, me parece que es una reactivación económica drástica. Si cuando el señor Moreno llegó al poder, tenía la inmediatez para resolver el tema económico, ahora eso es exponencial. Claro. Entonces yo sí creo que... Supone que le faltan 7,000 y no sé, claro, y no sé cómo lo vayan a resolver. Afortunadamente yo no estoy en los ministerios ni cercanos al gobierno, pero tienen que resolver el problema económico ya. Y dar un parche en términos políticos con la cuestión de la corrupción y entregar algunas cosas adicionales a la oposición de cara a que no se les venga encima inmediatamente, como la ley de comunicación eventualmente. Les llegó el momento de negociar políticamente, les llegó el momento de observar como iguales a los otros, porque tienen tras de sí un monstruo de 1000 cabezas que se llama corrupción. Y esas 1000 cabezas terminan en 2 o 3 cabezas que todo lo sabían y todo lo controlaban. Doctor Calero, para terminar, entonces esta es una transacción que puede dejar a muchos con mucho dinero y con impunidad. Con pocos damnificados. Sí. Mire, yo voy a coincidir con el doctor Basabe en esta oportunidad respecto al planteamiento, la importancia de solucionar la parte económica. No solucionar, de buscar vías para paliar, pero claro, porque esto va para largo. Sí, y en ese sentido creo que el gobierno va a tener que adoptar algunas medidas muy imaginativas. Ojalá que fuera así. Y obviamente tiene que en alguna parte también dar algún aviso, alguna señal respecto del combate en contra de la corrupción. Y obviamente que tendrá que entregar alguna cabeza por ahí. La intervención de la Comisión de Naciones Unidas, se le puede dar un poco de bombos y platillos y no pasará de eso. Lo único que yo advierto es que el peculado es un delito imprescriptible y que tarde o temprano los pillos de ayer y los de ahora deberán rendir cuentas. Ojalá. Yo quiero agradecerles al doctor Luis Calero y al doctor Santiago Basabe. Vean ustedes cómo el análisis nos puede poner en el piso y claro, no son salidas fáciles. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Son las 12 horas.